Este es un video respuesta a Tipito Enojado, que hizo un video hace poquito que se llama Estado versus Propietarios. Es un video en el que analiza las, según dice, 130 exposiciones que se hicieron en relación al tema de ley de alquileres. Lo primero que quiero decir es que sigo a Tipito Enojado en su canal, que me parece que su contenido es buenísimo, me gusta su sentido del humor, me causa mucha gracia, me entretiene y me parece que aporta muchísimo a la discusión que tenemos que tener en nuestro país sobre muchos de los temas de importancia, sobre todo aspectos económicos. Creo que tiene mucho sentido común, pero a veces, como en todas las cuestiones, por el hecho de crear un producto que tiene que ser entretenido, no tiene una profundidad intelectual y por supuesto que en definitiva su vuelo intelectual no va a ser otro que el que pueda darse según la formación que tenga. Es decir, hay cuestiones que necesariamente no va a conocer a menos que haya estudiado determinadas carreras universitarias en profundidad, cuestiones legales, cuestiones de la economía, de la sociología, que me parece que por el hecho de que su producto apunta más al entretenimiento, pasa de largo, no las profundiza y otras simplemente habla gansadas porque la capacitación no es el punto de ese tipo de videos. Así que aclarando que sigo al canal, que me parece que es un contenido entretenido y que me parece que está muy bien la propuesta en cuanto a los debates que nos debemos como sociedad, más allá de que sea un producto de entretenimiento, no por eso deja de aportar mucho a un debate más profundo e intelectual. En este tema en particular, que es un tema que sí efectivamente manejo y creo que puedo dar una visión distinta o correctiva en algunos puntos, me pareció importante subir mi opinión, por más que el alcance sea muy limitado comparativamente con el que tiene un youtuber con mucho éxito, como es el caso de Tipito. No por eso dejar de subir mi idea y así poder dormir tranquilo de que al menos dije algunas cosas que para el que busque y quiera encontrarlas, las va a tener a disposición en la misma plataforma. Tomé nota de algunas de las cuestiones que fui viendo en el video y que voy a pasar a analizar sin ánimos de entrar en cada punto que haya tocado. Es más, mucho de lo que habla Tipito en este video estoy completamente de acuerdo. Me parece que alguien tenía que hacerlo. Nosotros desde la organización que presido, que se llama Adcoin, en relación a la temática de los alquileres, hemos trabajado y hemos hecho algunas de las denuncias respecto de la militancia partidaria de muchas organizaciones, respecto de la grave autocrítica que deberían hacer los políticos por los errores que se generaron con esta ley, pero en otras cuestiones es donde marco la diferencia y ahí es donde me voy a concentrar. Quiere decir esto que estoy de acuerdo con la mayor parte del video y la mayor parte de lo que dice, pero bueno, lo que tengo que señalar son los puntos en los que me parece que está hablando cuestiones que no conoce, ya sea por formación o simplemente porque la práctica, la experiencia personal al que muchas veces hace referencia, no es abarcativa de la totalidad de situaciones y que en mi caso como abogado he tenido claramente la posibilidad de ver muchísimos conflictos, con lo cual eso da una idea no solamente de formación previa, universitaria o científica, si se quiere, sino de la práctica, de la calle, de cómo operan estos conflictos en la realidad y cuál es la verdad sobre determinadas cuestiones relativas a las contrataciones de alquileres. Es decir, esto no es un video de entretenimiento, sí aporta algunos elementos para esa discusión y vamos a los puntos que he marcado cuando fui viendo el video y tomé nota en mi celular. En primer lugar, habla de que atendió o respondió a 130 organizaciones proestatistas o proestatales. Esto no es cierto en cuanto no hace un análisis de las 130 organizaciones que expusieron aproximadamente. De hecho, la mayoría de esas organizaciones son colegios de corredores públicos, básicamente las agrupaciones profesionales de las inmobiliarias, algunas entidades profesionales, algunas entidades académicas, con lo cual no todas fueron organizaciones de defensa de los derechos de los inquilinos, u organizaciones inquilinas, u organizaciones sociales. Algunas de esas organizaciones son las que él analiza en ese video y de hecho, particularmente la que formó parte, que se llama Adcoin y que también expusimos reiteradamente en el Congreso, no nos toma en cuenta, posiblemente porque lo que nosotros planteamos está bastante en línea con su pensamiento, entonces no tenía sentido incluir una organización que está diciendo cosas muy similares a las que él plantea y bajo muchos de los fundamentos en la misma línea. Entonces, por ejemplo, nuestra organización, y hay otras más que también participaron, no está de acuerdo con un mayor intervencionismo de parte del Estado
y Tipito enojado no la analiza, no la señala, es una falencia, ni tampoco se encarga de decir que no todas las organizaciones de defensa de los derechos de inquilinos, como me gusta decir a mí, no son organizaciones de inquilinos, sino de defensa de sus derechos, o por lo menos la organización que yo presido, no la analiza. Con lo cual ahí hay una primera mentirita, digamos, respecto de que todas están en la misma sintonía o la misma bajada de línea. No todas forman parte de eso. Es cierto, es muy minoritaria aquellas organizaciones que piensan distinto. Después hay un punto en el que hace todo un análisis respecto de la asimetría de la información y se burla de este concepto. Dice que la asimetría de la información no tiene lugar porque básicamente el precio es algo que puede elegir el propietario, pero que el inquilino tiene la posibilidad de buscar este precio en un inmobiliario, caminar a través de distintas inmobiliarias y demás. Esto es un error conceptual absoluto. Cuando se habla de asimetría de la información, por lo menos desde donde nosotros lo analizamos, no nos referimos al precio, sino que nos referimos a la información respecto de las condiciones de contratación. Es decir, un inquilino, cuando va a alquilar un inmueble, no sabe en absoluto cómo está esa casa o ese departamento hasta el momento en el que entró al inmueble, después de haber firmado el contrato. Y ahí es donde claramente hay una asimetría de la información. El dueño, el locador, sabe perfectamente el producto que está ofreciendo, las condiciones de ese inmueble, si las cañerías están rotas, si no están rotas, si la electricidad funciona, si tiene problemas, si hay humedades, a lo mejor le hicieron todo un maquillaje, una pintura, uno entra y a los 2 días surgen todos los problemas que tenía ese inmueble, con lo cual es imposible que el inquilino sepa esto antes de entrar. Y ahí es donde está la asimetría de la información característica de este tipo de contratos y de todos los contratos de consumo, que son la enorme mayoría de los contratos. Burlarse de ese concepto no hace más que dejar en claro que Tipito no entiende de qué se trata la asimetría informativa y la relaciona además con el Estado, que es algo que no tiene nada que ver con la asimetría contractual que un consumidor tiene respecto de un proveedor, en cuanto a que si compra un televisor no puede saber los componentes de ese televisor, si compra una bicicleta no puede saber si esa bicicleta está en las mejores condiciones o no, y el fabricante, el vendedor, sí tiene esa información y a eso se refiere. Estoy poniendo ejemplos burdos, pero claramente también en el ámbito de los servicios hay ejemplos mucho más sofisticados que dan cuenta de qué es realmente la asimetría de la información. No es la asimetría de la que está hablando Tipito en su video. Después también señala respecto de la comisión inmobiliaria, que la comisión la paga tanto el dueño como el inquilino porque la inmobiliaria le cobra un 10% por la administración. Bueno, eso también es otro error conceptual, probablemente por el desconocimiento de las operaciones. Una cuestión es la comisión inmobiliaria, que normalmente la paga el inquilino y que eso es una cuestión sujeta a regulaciones provinciales, y que esta regulación de la comisión en algunas provincias indican que la paga el inquilino, o por no decir nada, en la costumbre la termina pagando el inquilino, y otra cosa es la administración del inmueble, que normalmente la paga el dueño y que por supuesto el dueño la va a tener en cuenta al momento del precio y la va a trasladar a precio. Pero son cuestiones diferentes. Y de hecho el tema del plazo está muy vinculado con la comisión porque, por ejemplo, en Córdoba es del 5% esa comisión sobre la totalidad del contrato, y si el contrato se va a 3 años, se agrava el precio de la comisión. Con lo cual, claramente está una complicación el inquilino si le alargan el plazo. Y esto no fue visto al momento de hacer la ley, nosotros lo advertimos reiteradamente, pero bueno, es ahí donde está el problema, en la comisión de entrada al inmueble. Y en eso hoy es cierto que lo paga en la casi totalidad de las provincias, salvo Cava, la paga el inquilino, y es donde debería ver cómo hacer para que no sea tan pesado para el inquilino, por supuesto sabiendo que el dueño va a tener en cuenta el costo de la comisión para trasladarlo al precio, pero no es lo mismo una regulación que distribuya ese pago en 50% para cada parte que una regulación que le imponga la totalidad al inquilino. Eso dificulta mucho la entrada a los departamentos y a las casas, y en definitiva resulta en beneficio sobre todo de los agentes inmobiliarios, de los corredores. Después, cuando habla de que la cuestión de la autonomía de la voluntad, ahí es donde creo que el mayor derrape que tiene que ver, no solamente le pasa a Tipito, esto le pasa a Milei, le pasa a Expert, le pasa a muchos de los exponentes de lo que serían los postulados más importantes o más característicos de
del movimiento liberal o de la ideología liberal, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad o el libre mercado. Bueno, cita un economista tipito, yo voy a citar a otro, que es Joseph Schumpeter, en un libro de 1942. Este economista, que refuta en forma genial a Marx, fíjense a quién refuta, también explica ya en 1942 que el concepto de autonomía de la voluntad es una ficción en el mundo moderno, en el mundo de las corporaciones. Entonces, pensar que existe la posibilidad de negociar el contrato, de hecho, es gracioso porque Tipito lo refiere a una experiencia personal, que él pudo negociar tener mascota en un departamento, o que él pudo negociar el precio y con el precio que negoció le ganó la inflación. Eso es un absurdo, un desconocimiento total de la realidad contractual en la cual el locador impone las condiciones. Así funciona este contrato y así funcionan todos los contratos. Uno no se sienta con Telecom a negociar cuánto le va a cobrar por el servicio de telefonía. Y tampoco cuando va a alquilar puede negociar el precio de entrada ni la forma de actualización. Ahora de hecho la impone el Estado, pero son contratos de adhesión justamente por la imposibilidad del particular, del consumidor, de negociar las condiciones. Que en un caso particular, estando ya en una situación, por ejemplo, haber ingresado a un inmueble y haberse demostrado como buen inquilino, el dueño diga, bueno, me conviene este inquilino y le acepto determinadas condiciones porque sé que es buen pagador y demás, eso por supuesto que se puede dar. Pero en el momento de entrada a un contrato, las condiciones las impone el dueño y por eso se llama contrato de adhesión y así está regulado, y sobre el contrato de adhesión y otra serie de principios se fundamenta toda la doctrina del derecho del consumidor. Entonces, negar la cuestión de adhesión, la característica de adhesión de esos contratos y sostener la autonomía de la voluntad como si inquilino y locador fueran partes iguales que negocian de igual a igual las condiciones de esa contratación, es tan ridículo como pensar que cuando me voy a comprar un auto me pongo a negociar con la empresa Volkswagen el precio de ese vehículo. No funciona así en el mercado y no funciona así desde que existen las corporaciones. Y negar eso claramente es un desconocimiento de la ciencia jurídica, de la ciencia económica y de la sociología en la cual vivimos actualmente, limitados en muchísimos aspectos de nuestras vidas por las corporaciones, sin por eso desmerecer todo lo que las corporaciones nos dan. Pero no podemos tampoco por eso negar el hecho de las limitaciones que imponen a nuestra libertad contractual. Pensar que tenemos la misma libertad de la que hablaba Vélez Sarsfield cuando hizo el Código Civil, bueno, es no comprender en absoluto ni la ciencia jurídica ni la ciencia económica en el sentido moderno. Ojo, este problema no lo tiene solamente Tipito, lo tienen muchos jueces que tienen que resolver casos y que todavía no se enteraron que el concepto de autonomía de la voluntad hoy en día, a partir del momento en el que descubrimos y entendemos cómo funciona el derecho del consumidor, es absurdo. Y por otro lado, aquel que crea en este libre mercado, lo invito a que en el momento en el que tenga un problema con una empresa, que lo que se dice en la calle, una empresa te joda, te venda un producto fallado, te dé un servicio a través de mentiras, que simplemente digas, ah bueno, me equivoqué, voy a esperar ahora que el mercado corrija eso, no compro más, y con eso los próximos consumidores van a estar bien y yo no hay problema, me jodo y acepto que son las reglas. No, el consumidor quiere que se haga justicia, quiere que la empresa pague por violar la ley, por vulnerar el deber de información, por perjudicarnos dada su situación de superioridad en el mercado. Entonces, no hablemos de libre mercado cuando frente a la primera situación particular en la que una empresa, sea una aerolínea, sea una automotriz, sea un banco, nos joda la vida, no vamos corriendo a pretender que se haga justicia, cosa que hacemos todos, y por eso existe el derecho del consumidor, y por eso el libre mercado, la autonomía de la voluntad y todos esos conceptos con los que nació el derecho civil, hoy en día tienen su límite frente al derecho del consumidor. Es un dato importante que por supuesto Tipito no tiene por qué conocer, no es su función, no es abogado, no estudia estas cuestiones, pero es importante remarcarlo porque ahí está cometiendo un grosero error conceptual por puro desconocimiento de cuál es el concepto actual de autonomía de la voluntad y las limitaciones que tiene el libre mercado o el libre intercambio en la actual sociedad de consumo capitalista que por supuesto avalamos. Esto no es ideológico, es justamente para que funcione el capitalismo tiene que haber un buen derecho del consumidor. Y también otra cosa que critica las asociaciones de consumidores, le resulta
algo rarísimo que existan en todos los países capitalistas con mayor desarrollo de ese capitalismo y con mayor desarrollo de las corporaciones, es donde existen las asociaciones de consumidores más fuertes. Eso que Tipito ve con sorpresa, ¿cómo puede ser que se junten los consumidores, que se junten los inquilinos? No, es lo más natural, es lo que se espera frente a un sistema en el que las grandes corporaciones dominan y por lo tanto es necesario asociaciones de la sociedad civil que hagan frente a estos problemas. De hecho, en Argentina tenemos claramente un subdesarrollo, prácticamente una falta de protagonismo de estas asociaciones, porque no es hoy una de las sociedades más avanzadas en términos de capitalismo, pero es lo que hace falta, es lo que además está en la Constitución y es lo que genera un contrafrente, una posibilidad de discutir poder y discutir en términos jurídicos y en términos económicos el poder natural que tienen las corporaciones y que, repito, tanto nos da en el día a día, pero no por eso podemos darle una especie de cheque en blanco para que se muevan con total libertad cuando del otro lado estamos seres humanos que somos los consumidores y que podemos vernos claramente perjudicados si nos venden un producto con alto riesgo para nuestra salud, si nos estafan a nivel bancario y si pasan todas las cosas que como abogado defensor de consumidores todos los días veo a montones. Y a ese consumidor que viene con una estafa no le puedo decir, no, es el libre mercado. Usted vuelve a su casa y quédese tranquilo que esa empresa, después de perjudicar a cientos y miles, ya nadie la va a contratar porque así la mano invisible va a corregir el problema. Bueno, Adam Smith en eso claramente se entiende para el desarrollo de la economía liberal, pero no explica la actual sociedad de consumo y los cuidados que tenemos que tener, y por eso invito a leer un economista como Schumpeter, que realmente es quien nos da las pautas desde hace muchos años de cómo debe entenderse la economía del mundo moderno. Repito, sacando de lado cuestiones ideológicas. También nos habla esta cuestión del derecho a la vivienda digna como derecho humano. Bueno, él critica una de las posiciones que dicen como que el Estado se tiene que encargar del derecho a la vivienda digna. Bueno, de hecho la Constitución fija el derecho a la vivienda digna. Y también es una enorme discusión, tengo algún video en el canal sobre este tema, el derecho humano a la vivienda versus el derecho de alquilar como un derecho contractual que está en el mercado, el alquiler como mercancía. Ambas son situaciones que el Estado debe regular, debe resolver, y en esto sí, estoy de acuerdo con Tipito, no puede darse por sentado que un inquilino es pobre. Por eso también los invito a dar mi exposición, tiene que analizarse el tema desde la cuestión del inquilino como categoría jurídica, donde efectivamente hay una asimetría de la información, y esto no tiene que ver con el precio, como expliqué antes, versus el inquilino como una categoría sociológica. Estamos hablando del inquilino cuando es pobre, cuando el Estado tiene que tener políticas para solucionar los problemas habitacionales. Son dos cosas separadas, cuando se mezclan se hacen desastres legislativos como lo que estamos viendo que hoy se discuten y como los que hicieron con esta reforma de carácter intervencionista en dos de los artículos que son los que nosotros criticamos. Después habla también del precio de renovación. En un momento dice como que el precio de entrada es distinto del precio de renovación. Eso también es ignorancia pura. No hay renovación contractual en nuestra ley. Existe el contrato que se hace por un plazo mínimo. El plazo mínimo actualmente es de 3 años. En el 2015 en el código se había puesto un plazo mínimo de 2 años. En el Código Civil anterior al 2015 era también el mínimo de 2 años. Y ese plazo mínimo, cuando se hace otro contrato, es un contrato diferente. El concepto de renovación es un concepto vulgar. Es como se le llama garante al fiador, se le llama inquilino al locatario. Pero en la realidad legal, en la práctica, en lo que va a tribunales cuando hay un conflicto, existe un solo contrato, que es el contrato vigente, y cuando se termina, un nuevo contrato que no tiene nada que ver con el anterior. En la calle se le dice renovación porque será el mismo inquilino y el mismo dueño, pero en la legalidad que luego va a ver el juez es un contrato único, independiente, y el precio siempre va a ser el que se fije a la entrada, y por supuesto el precio siempre lo fije el dueño, porque así funciona el sistema contractual y así funciona en general en toda la cuestión de la producción de bienes y servicios. Quienes fijan el precio son los proveedores de esos bienes y servicios, y el alquiler no es una excepción. En esto también le damos la derecha a Tipito respecto de entender que efectivamente alquilar una casa
es una actividad comercial. Y por eso también me asombra cuando Tipito hace mención de que la ley obliga a los propietarios a registrar. No, eso también es un error conceptual. Toda actividad, nos guste o no, y a mí de hecho no me gusta, por eso también me considero liberal, no me gusta que el Estado cobre por todo, hasta por respirar, pero está claro que una actividad comercial como alquilar tiene que estar registrada, y por supuesto que tiene que estar registrada en AFIP. De hecho nunca estuvo registrada, y por eso la ley intenta, un poco ingenuamente, obligar a los propietarios a registrar esos contratos. Bueno, esa disposición que Tipito la considera como novedosa o que piensa que es problemática, me gustaría simplemente aclararle que toda la vida los alquileres deberían ser registrados. Por supuesto, el que puede evitar registrarlo mejor, se evita pagarle al Estado. Es cierto también que es muy poco legítima esa idea de el inquilino como buchón del locador y que puede registrarlo, ese abrir las puertas a una especie de acuses entre las partes o conflictos entre las partes. Pero de por sí la actividad debería estar registrado como absolutamente toda actividad. Que en la práctica en Argentina exista una enorme evasión y bueno, tiene que ver también con el problema de un Estado insaciable respecto a los impuestos y por eso se explica y por eso yo no soy quien para criticar la enorme evasión cuando tenemos al otro lado un Estado que gasta en donde no hay que gastar y además cobra impuestos absolutamente por todo lo que existe. Y encima solo están pensando los políticos en generar nuevos impuestos. También dice que hay tres grupos, por un lado los inquilinos, por otro lado los propietarios y por otro lado el Estado. Bueno, como si estuvieran todos en la misma línea. De nuevo, en los grupos que pusieron estaban por un lado los colegios de corredores sobre todo, después había otras entidades profesionales, después había organizaciones de inquilinos en las cuales no todas las organizaciones piensan lo mismo. De hecho, nuestra organización no tiene nada que ver ni forma parte de las federaciones mayoritarias que efectivamente tienen una alineación o simpatía o militancia política partidaria que nosotros repudiamos, nos parece mal, pero bueno, hay que aclarar que justamente no todas las organizaciones están en la misma línea y por supuesto sí tiene razón Tipito en cuanto a que los políticos son los principales generadores de los problemas que hay hoy en el mercado de alquileres. No solo con motivo de la pobreza que hace que sea cada vez más difícil acceder a inmuebles de calidad, sino también por la cuestión obvia de la inflación y también por todas las regulaciones con idas y venidas, con marchas y contramarchas que generan una enorme incertidumbre y que hace que efectivamente los propietarios retiren los inmuebles del mercado y con eso haya menos casas y departamentos disponibles y por lo tanto sube el precio. Eso sí es economía básica y en eso Tipito hace un análisis correcto de la situación. Finalmente, en un momento confunde las asociaciones de consumidores con la Dirección de Defensa del Consumidor estatal. Eso también es una confusión bastante grosera para alguien que está criticando al Estado. No tiene nada que ver las asociaciones de consumidores que son parte de la sociedad civil, que están justamente fuera de la órbita del Estado y que funcionan para frenar, para discutir y para llamar al Estado a que haga cumplir la ley respecto de las corporaciones, y por otro lado el Estado con su propia oficina de Dirección de Defensa del Consumidor, que también está a nivel provincial y a nivel municipal y que no tiene nada que ver, son cuestiones diferentes. Ahí las confunde. De hecho, dice que las direcciones de defensa del consumidor abarcan la temática de los alquileres y en la práctica esto no es así o no suele ser en la mayoría de los casos, y eso es algo por lo que nosotros también como organización bregamos insistentemente, que el concepto de consumidor sea claramente aplicado a esta problemática de los alquileres y que por lo tanto las instituciones ya creadas por el Estado y que funcionan actualmente en protección de los consumidores también sirvan para la protección de los inquilinos o de este tipo de problemática. Finalmente, la cuestión de los políticos, insisto con esto, tiene razón Tipito en que han sido los principales generadores de los problemas y espero que hagan una autocrítica, que saquen una ley en tiempo y forma, que dejen de buscar excusas y traten con parches de solucionar el problema de fondo que tiene este país, que es la inflación. Y por lo demás los invito a ver los muchos videos que hay en mi canal sobre esta temática, particularmente la exposición que realicé en el Congreso por este tema, que no está en el video de Tipito, no sé si por suerte, aunque me hubiera gustado salir aunque sea criticado, pero los invito a ver todos estos análisis
que por supuesto están para sumar al debate público, a la discusión sobre temas de importancia y sin intenciones de generar ningún tipo de descrédito. Repito, me parece un excelente canal, pero había algunos puntos que me parecía importante decirlo y que esté disponible para aquel que se interese en buscar más sobre el tema, encuentre también otro tipo de información un poquito más profunda en lo que es el nivel de formación y de práctica referida a este tipo de problemáticas. Y por lo demás, invitados a suscribirse al canal, a darle me gusta, compartirlo, lo cual me motiva a seguir subiendo este tipo de videos.